Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 4 minutos. Soy Ernesto Rivera. Al nacer, cualquiera de nosotros tiene una serie de derechos que nos asisten sin ninguna cortapisa. Nos amparan solo por el hecho de pertenecer a la raza humana. Solo por existir, los humanos tenemos derechos que muchos y muchas, por haber nacido en un país democrático, tal vez no valoran lo suficiente. Tenemos derecho a ser libres, a vivir, a opinar. Quienes hemos vivido bajo dictadura sabemos la inmensa diferencia que eso representa para la vida de cada individuo. Los derechos humanos me apasionan y esta noche me acompaña una invitada de superlujo, abogada, especialista en derechos humanos y en derecho constitucional y candidata de Costa Rica a jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenas noches, doña Nancy Hernández. Bienvenida a Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, don Ernesto, a usted y a su audiencia. Es un gusto estar acá. Doña Nancy, felicidades por la postulación para jueza de la Corte Interamericana. Quizás la gente tiene nociones sobre lo que hace la Corte, pero me gustaría, ¿cuál es el alcance del trabajo que hace la Corte? Si pudiera darnos algunos ejemplos de casos concretos de fallos y de su impacto. Sí, bueno, comienzo por señalar que en el mundo hay 3 tribunales regionales, el europeo, el interamericano, que es al que pertenece Costa Rica, y el africano. Eso quiere decir que los estados miembros de la OEA, en el caso de Costa Rica, tienen sistemas nacionales de protección de derechos humanos, que son los tribunales de justicia, la sala constitucional, y si los estados fallan en respetar los derechos humanos que están en instrumentos internacionales, en este caso en la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, los ciudadanos tienen la posibilidad de elevar esos casos a la Corte a través de un sistema que se llama el Sistema Interamericano, que está compuesto por la Comisión de Derechos Humanos y la Corte. Y la Comisión lleva los casos a la Corte. A la Corte, es decir, la Corte es la alzada, el tribunal de alzada de cuando fallan la justicia interna de los países. Bueno, es un sistema subsidiario, es decir, hay que agotar los mecanismos internos y es complementario de la protección del sistema de libertad y derechos humanos que tenemos los países que estamos comprometidos con los valores de la democracia. El impacto es enorme, Ernesto y costarricenses. Si ustedes recuerdan, cuando se firmó la Convención Americana en el año 69, la mayoría de los países de América Latina eran dictaduras y la Corte tuvo un rol fundamental en ayudar al tránsito hacia las democracias y hacia la consolidación democrática, fomentando la libertad de expresión, la protección a la prensa, la anulación de leyes de amnistía y empezar a iniciar un proceso de reparación de las víctimas que habían sido objeto de masacres, pueblos enteros masacrados y enterrados, presos ejecutados extrajudicialmente, civiles juzgados militarmente, y toda esa jurisprudencia, más la promoción de la libertad de expresión, la no censura y la defensa de derechos de debido proceso básicos como un piso mínimo de todo el sistema, ha elevado el sistema hacia un respeto mínimo, lo que se llama un jus comune, que ayuda a su vez al fortalecimiento de la democracia y a un clima de paz y tranquilidad que permite el mayor desarrollo de las personas y de las economías y demás. Es interesante esto que dice y el vínculo histórico que da, porque tendemos a pensar erróneamente de que el derecho adquiere un statu quo y que no se pueden perder derechos. Y en los últimos años hemos visto que el derecho y la libertad no está escrita en piedra. Se puede perder la democracia, se puede perder
lamentablemente muy fácilmente. Establecer un marco legal para proteger los derechos humanos es un camino largo. En muchos lugares del mundo la vida no vale igual para todos. Hay personas, poblaciones enteras que no tienen ese derecho tan elemental que es el derecho a vivir. Tampoco la posibilidad de opinar. El derecho y la práctica social para aplicar ese derecho tienen velocidades diferentes. Bueno, primero comienzo con decir que actualmente en el mundo la democracia está bajo ataque. Este es uno de los momentos de mayor riesgo de retroceso en garantías básicas de los estados de derecho, como son las libertades fundamentales o los derechos humanos. Y hoy más que nunca el fortalecimiento de los poderes judiciales, los tribunales constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos son vitales para la preservación de nuestras democracias y de las conquistas históricas que hemos hecho en materia de derechos humanos y derechos básicos de la población. Y claro que los países tenemos distintas velocidades, pero el derecho internacional busca un mínimo, una base común de entendimiento que nos lleve a todos hacia ese mínimo piso de dignidad y derechos para el bienestar de la humanidad como un todo. Entonces, se busca que los países tengan al menos esos estándares sin perjuicio de que en su derecho interno puedan satisfacer de mejor manera los derechos fundamentales en una forma más avanzada que los propios instrumentos internacionales de derechos humanos. Costa Rica tiene muchos derechos de cuarta generación, como el derecho a acceso al Internet, que todavía no están reconocidos en instrumentos internacionales, pero Costa Rica garantiza no solo el mínimo de la Convención Americana, sino que en ciertos temas va más allá en la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Ahí apuntaba la pregunta de las velocidades, porque muchas veces el derecho existe en el papel, existe en la Asamblea, lo promulgó, la ley existe, pero en la práctica no existe, porque en el ámbito social no se aplica. Hace pocos días, y no le pido que opine sobre eso para no meterla en enredo, porque a lo mejor llega a su estudio. Hace pocos días un abogado insistía en llamar señor a una mujer trans durante un juicio. Entonces uno dice, el derecho existe, pero la velocidad de que ese derecho se aplique socialmente es diferente. Mire, no hay ningún país en el mundo, ni siquiera los países desarrollados, que satisfagan un 100% de los derechos de los habitantes, de los que están, como dice usted, en el papel, en la ley y en la Constitución. Eso depende de la fuerza normativa que tengan esos derechos a la hora de que los ciudadanos los puedan reclamar. Y eso pasa por un adecuado acceso a la justicia primero. Segundo, por tribunales independientes y fuertes que puedan hacer exigir esos derechos cuando no son respetados en la sociedad por otras personas o por los estados mismos. Y la ventaja del sistema que tiene Costa Rica es que si el sistema nacional falla, todavía existe un sistema subsidiario y complementario, que es el sistema interamericano, donde las personas pueden acudir a reclamar esos derechos. Entonces, los derechos serán de papel si la gente no los puede acceder y reclamar en tribunales de justicia independientes y accesibles. Costa Rica tiene, a mi juicio, uno de los sistemas más accesibles y celeros del mundo en materia de protección de derechos fundamentales, que es la Sala Constitucional, que en materia de habeas corpus y amparo las personas pueden acceder sin necesidad de contratar abogado, y que es un tribunal que funciona 365 días al año, 24 horas al día, a través de un sistema de turnos ordinarios y extraordinarios. Usted no va a ver
eso ni siquiera en los países desarrollados, donde el ciudadano tiene que agotar todos los mecanismos internos del sistema judicial, para lo cual tiene que tener acceso a abogado, dinero y demás. Eso es kafkiano completamente. O en su defecto ser representado por organizaciones de la sociedad civil si quieren llevar su caso y esperar años para obtener una justicia que en Costa Rica se obtiene en un plazo razonable. Ahora, no todos los casos que llegan a la sala indudablemente tienen tutela por varias razones, o por factores probatorios, o por defectos en la formulación, pero el nivel de casos estimados, es decir, declarados con lugar en materia de derechos humanos, en habeas corpus, amparo y acciones de inconstitucionalidad en Costa Rica es de los más altos del mundo para el desempeño de tribunales constitucionales, y la tasa de litigio, la tasa de acceso del ciudadano costarricense a los tribunales de justicia en general y a la sala en particular es per cápita de los más altos del mundo, lo cual quiere decir dos cosas. Uno, que los ciudadanos conocen y defienden sus derechos en Costa Rica. Dos, que tienen confianza y acceso a los tribunales de justicia y los ejercen a plenitud. Eso es muy bueno. Le cambio un poco el tema a algo un poco más conceptual. La proliferación de redes sociales dio la impresión inicial de ser un paraíso de la libertad de expresión. Todos podíamos expresarnos, debatir ampliamente. Pero ahora esa proliferación y esa omnipresencia de las redes sociales en la vida de todos plantea un problema muy serio para la democracia, como es la manipulación política y las noticias falsas. El cierre de la cuenta de Twitter del presidente Donald Trump, del expresidente Trump, es un ejemplo. ¿Cuál podría ser una fórmula para equilibrar dos derechos en pugna? El derecho a la libre expresión y el derecho a recibir información veraz. Bueno, usted me está planteando la pregunta del siglo, porque en este momento... No, yo no le dije que era fácil. Sí, no, en este momento hay un vacío normativo a nivel internacional y de los estados para abordar ese tipo de situaciones, sobre todo porque estas compañías de redes sociales están fuera de los territorios nuestros, bajo reglas... Están fuera de todo territorio, además. Sí, bajo reglas propias de community managing, ¿verdad? Que son reglas para los propios asociados, que usted se adhiere en el momento que abre una cuenta ahí, y que están fuera de la relación de las normas y de las normas internacionales. Pero eso nos plantea a los estudiosos del derecho una necesidad de replantearnos qué nivel de libertades podemos nosotros tolerar sin que eso signifique que nuestras democracias van a implosionar. Porque, por ejemplo, la regulación del discurso de odio, en Europa sí hay una regulación de discurso de odio, mínima, pero la hay, pero en el sistema interamericano no se permite la censura, y el sistema es mucho más tolerante hacia el discurso de odio y el insulto, que ahora se ve multiplicado por el tema de las redes sociales. Yo misma me he cuestionado si nosotros no deberíamos ir a una regulación más moderada, como el sistema europeo, para evitar lo que está pasando, y ustedes lo pueden ver en Estados Unidos con la máxima claridad. Claro, total. Cómo y se nos viene la campaña electoral a través de discursos de odio se incita a la violencia y prácticamente a la insurrección. Y hasta qué punto países como Estados Unidos, que tienen el mayor grado de protección a la libertad de expresión y no censura, están siendo víctimas de esta nueva incursión de las redes sociales y este potenciamiento de ideas falsas, de discurso de odio en sus democracias. Y eso yo no tengo la solución ahorita para ese problema, que me gustaría tenerla, pero sí es uno de los retos más grandes que están enfrentando las democracias en este momento en el mundo. Todo un reto. Usted ha trabajado, otro reto, usted ha trabajado también sobre temas
de derechos políticos de las mujeres. Ahora, en Costa Rica viene una campaña electoral y todo indica, todavía no está cerrado las papeletas, pero todo indica que ninguno de los partidos con posibilidades de ganar va a llevar como candidata a presidenta a una mujer. Probablemente muchas mujeres ocupen puestos de relleno. ¿Tenemos aún derechos de papel para las mujeres en política? Parcialmente sí. Nosotros hemos hecho un tránsito en el último siglo del derecho a votar a ser votadas. Y eso ha costado sangre, sudor y lágrimas para cientos de mujeres de generaciones anteriores a la mía. Costa Rica tiene todo el marco normativo internacional y nacional para garantizar el acceso de las mujeres a puestos de elección popular, y la sala tiene una sentencia que es la de la paridad horizontal, que me correspondió el honor de redactar, que vino a cambiar la realidad de un 26% de mujeres en el Parlamento a casi un 48%, que es un nivel... Resultado concreto. Concreto, histórico, de cómo abriendo ciertos mecanismos de participación en los partidos políticos, las mujeres pueden acceder a puestos de elección popular, y que eso se va a traducir, en palabras de Michelle Bachelet, si una mujer entra a la política, cambia la mujer, pero si muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Yo digo, y cambia la sociedad en general para bien. Pero esto es un proceso, el tema de los derechos humanos es un proceso de cambio legal y cambio cultural, y no se da de la noche a la mañana, y no por eso es que es un proceso fallido. Yo creo que me va a tocar a nosotros vivir el tiempo donde ya la paridad en la política va a ser una realidad a muy corto plazo, porque ya no solo es un cambio normativo y a fuerza de sentencias de la Sala o del Tribunal Supremo de Elecciones, sino que ya hay un cambio cultural. Hay un cambio cultural que así lo exige, y que si usted lo ve en perspectiva histórica, lo que pasaba hace 30 años, ahora hay una realidad completamente distinta. Y yo no creo que hacen falta otros 30 o 90 años para llegar a la paridad. Yo creo que ese proceso ya está sucediendo exponencialmente, y que a muy corto plazo Costa Rica a nivel político va a tener un mayor número de paridad y participación, y que el partido político que no lo haga así, perece. Vamos a ver, quizás lo que me ocurre a mí y a muchos ciudadanos es que nos impacientamos por ver, claro, usted habla de procesos en términos de historia, y los procesos en términos de historia llevan décadas, se miden en generaciones y no en años. Así es. Pero sinceramente se ve muchísima resistencia de la política tradicional a dejar entrar. Uno ve mujeres jóvenes súper bien preparadas, pero que no tienen espacios en los partidos. Bueno, yo no sé si a usted le pasa, pero yo soy profesora universitaria, y entre más joven la generación que me toca la oportunidad de enseñarle, más exigentes son en el respeto a derechos humanos y en paridad de la mujer. Y estoy hablando de hombres y mujeres. Y yo siento que el cambio generacional es enorme, y que viene con una fuerza sin precedentes. Simplemente va a llegar a ser inaceptable que no haya gobiernos paritarios, que no haya asambleas paritarias, que no haya cortes paritarias. Y yo siento que ese proceso se ha acelerado, y se ha acelerado gracias a los esfuerzos de siglos que se han hecho, y los cambios legislativos y los cambios educativos, pero esos son procesos que no se logran de la noche a la mañana. Como en democracia, nada se logra de la noche a la mañana. Hay que tener un poco de paciencia. Me encanta su optimismo histórico, sí. Se lo valoro. Usted es magistrada de la Sala Constitucional, la Sala Cuarta, la gente lo conoce como la Sala Cuarta. La Sala Cuarta, a la que muchos ven como la pomada canaria, una cosa que sirve para arreglar todo. Lo cura todo, todo lo puede. La gente dice, póngale un salacuartazo y se trae abajo eso. Y es como una fórmula de que la Sala Cuarta lo va a arreglar.
¿cuál es el límite de ese poder que tenían y que el poder existe porque ustedes pueden corregir y modificar leyes y cosas que ocurrían como el matrimonio igualitario o la reelección presidencial que un día no se podía y al día siguiente sí se pudo? ¿Cuál es el límite de eso? ¿Cuál es el poder real? ¿Y dónde está el trabajo, el grueso del trabajo hoy en la sala? Bueno, el grueso del trabajo hoy de la sala es para la gente común, para el ciudadano común. Nosotros atendemos a la población más pobre y vulnerable del país, que no tiene acceso a los servicios de salud o tiene un maltrato en el servicio de salud, no le dan la medicina para el cáncer, no le dan la cirugía en un plazo razonable cuando se va a morir. También para los privados de libertad que sufren abuso policial, tortura, para la gente que no le dan acceso, que sus gobiernos locales o nacionales no quieren rendir cuentas, no les respetan el derecho a petición o el acceso a información pública. Ese es el grueso de la Sala Constitucional, que es ser garante de los derechos y libertades de las personas, de los ciudadanos comunes y corrientes. Es el trabajo de los casos que resuenan en la política, es la minoría de los temas que nosotros vemos o que sí es parte de las competencias de la sala. Pero lo que yo podría decirle es que lo que ha pasado en Costa Rica es que antes teníamos derechos de papel, porque no había un mecanismo que era un tribunal accesible para hacerlos cumplir. Por eso le digo lo importante. Hoy a usted le toca, a ustedes como magistrados, les toca imponerle a la caja de que le dé el medicamento, de que lo opere. Vea, este señor no puede esperar, tiene que operarlo y tiene un plazo para hacerlo. Pero no porque nosotros queremos, sino porque el médico tratante, que es el responsable de la salud del paciente, así lo dice en el expediente. Es decir, nosotros no recetamos medicinas, nosotros no recetamos operaciones, simplemente avalamos el criterio técnico del médico tratante en el expediente y con base en eso tutelamos a cientos de miles de personas a través de los años, la gente más pobre que de otra forma no habría tenido acceso. Y le cuento tal vez uno de los casos más dramáticos que me han tocado a mí para que usted vea la bendición del sistema costarricense. Una señora pobre que vive en un tugurio que es oxígeno dependiente, es decir, que si ella no está pegada al oxígeno se muere, le van a cortar la luz porque el subsidio que le da el Estado no alcanza para el nivel de recibo que tiene, porque como tiene que estar 24 horas al día pegada al oxígeno, el subsidio que le da no le alcanza. Esa señora, sin necesidad de abogado, acude a la sala, es tutelada primero con una medida cautelar, porque si le cortan el oxígeno se muere, y es tutelada en el caso para que el Estado le brinde una solución a ella y como 60 personas que están en esa situación. Eso no pasa ni siquiera en los países desarrollados, pero volviendo al tema del éxito de la sala, tal vez en cuanto a la demanda ciudadana, ¿por qué nosotros tenemos 25,000 casos al año y por qué la sala se ha convertido en la pomada canaria, que no lo es, o la gente lo cree que lo es del sistema? Porque la sala ha servido para gestionar un malestar ciudadano a través de los mecanismos del derecho, que son un montón de derechos que están en la Constitución y la ley que no están siendo garantizados por la política pública. Entonces, el ciudadano sabe que tiene este derecho, pero ni se lo respetan a nivel local, de su gobierno local ni de su gobierno nacional. Y entonces, al tener un tribunal donde reclamar ese derecho y obtener una respuesta en un plazo razonable, la gente ha judicializado ese malestar y lo ha convertido en el centro donde todo lo que no se gestiona bien en la gestión pública lo están tratando de resolver a través de la judicialización de los temas. Eso ha significado casi que un cambio en el esquema de poder, donde ahora... Que los políticos resienten. Que resienten, pero que yo le voy a decir que ha sido
la válvula de escape de ese malestar social de no haberse gestionado judicialmente, nosotros probablemente tendríamos un nivel de violencia, estallido social que el Estado no podría manejar o la sociedad no podría manejar. Entonces, lo que ha venido pasando es que en Costa Rica muchas veces el ciudadano obtiene más rápido ante un juez un derecho que ante un político nacional o local. Y eso no debería funcionar así, ni es culpa de la Sala Constitucional. Pero si nosotros sacáramos la Sala Constitucional del esquema de protección de derechos del ciudadano, todo ese malestar y esa válvula de escape se tapa y yo no sé qué es lo que pasaría en el país. La ventaja es que esa judicialización, en vez de verla como una amenaza, la tenemos que ver como una consecuencia de las democracias maduras y un complemento a la solución de los problemas de la ciudadanía que se pueden abordar desde distintos poderes de la República, algunos en la Asamblea Legislativa, otros en el Poder Ejecutivo y otros en el Poder Judicial. Se nos acabó el tiempo, doña Nancy, pero qué lujo tenerla hoy aquí, qué maravilla poder conversar de estos temas y explicarle y tratar de analizar ante la gente esto que es nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias a la magistrada Nancy Hernández y mucha suerte con la candidatura. Muy amable, muchas gracias. Gracias también a ustedes. La enorme complejidad y riqueza de la institucionalidad que tiene Costa Rica. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.